Sofía Ramírez, economista y directora general de México. ¿Cómo vamos? Muy buenas noches, querida Sofía. Gracias por estar con nosotros. Me encanta estar en el equipo de Milenio en cualquier frente, Elisa, así que muchas gracias a ti por la invitación. Qué gusto. Y oye, Sofía, pues a ver, estos dimes y diretes que hubo del presupuesto y este error que ya se confirmó por parte de Hacienda, se hará el ajuste correspondiente para la UNAM, para el Politécnico y bueno, está garantizada la educación, como lo había comentado la presidenta en la mañana. ¿Y cómo ves en general el panorama? Ahora sí que, ¿cómo vamos? Mira, vámonos de lo más grande a lo más chiquito. Y no es porque le esté dando la razón a Anaya. Me parece que es, digamos, el primer foco rojo que nos levanta, porque dentro de los criterios generales de política económica, pues se marca, digamos, todo el marco macroeconómico de los supuestos a partir de los cuales Hacienda hace sus cálculos, tanto de ingresos como de egresos. Me parece que este señalamiento es central porque tú sabes, el auditorio que nos escucha, que la mayor cantidad de ingresos del gobierno son impuestos, es decir, más o menos 7 de cada 10 pesos que tiene el gobierno federal a disposición es por impuestos. Eso quiere decir que están muy vinculados su recaudación y por supuesto su capacidad de gasto al crecimiento económico. Entonces, para darte una idea, pues si no hay crecimiento económico, no hay ingresos del impuesto sobre la renta. Y por otro lado, si las familias no tienen ingresos económicos por su trabajo, pues también el consumo se verá afectado y por lo tanto tampoco habrá IVA y por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos ya más del 70% de los impuestos directamente afectados. Entonces, creo que el señalamiento no es menor porque pues también afecta, digamos, el monto del saldo sobre la deuda. El secretario Ramírez de la O, en su comparecencia o en su participación el día de la mañana, hoy en la mañana en la entrega del paquete, mencionaba que se buscaba mantener continuidad en poquito arriba del 51% del PIB, la relación deuda sobre el tamaño de la economía. Si la economía no crece, pues obviamente lo que va a pasar es que la deuda sí, y por lo tanto este presupuesto, digamos, este monto va a aumentar y en vez de ser 51, pues podría ser mucho mayor. Y esto es relevante porque, entre otras cosas, por ejemplo, ayer pues la nota era que Moody's, la calificadora, había, digamos, mantenido el nivel de grado de inversión, pero había hecho una revisión, digamos, hacia la baja en términos de la expectativa. Entonces, más allá de que sea una opinión de percepción de Moody's, son justamente los elementos en los cuales se fijan las calificadoras. El crecimiento, la proporción deuda sobre tamaño de la economía y, bueno, pues por supuesto también la capacidad de pago. Y creo que ahí estamos entrando en un terreno que es muy importante, el propio Fondo Monetario Internacional, pero también otros entes monetarios y, digamos, financieros nacionales e internacionales. Hemos hablado de la importancia de la consolidación fiscal. Me parece que en ese sentido, asumiendo que es, digamos, que podemos llegar a tener los supuestos que nos da Hacienda por buenos, pues tenemos una perspectiva de reducción del gasto y de aumento en los ingresos, sobre todo en los ingresos tributarios. Insisto que esto parte de un montón de supuestos, pero incluso cuando revisamos, digamos, los gastos, pues vemos que el primero de los rubros que más llama la atención es que justamente se está sacrificando el gasto en salud. Estamos hablando de que en el sexenio anterior, pues el gasto en salud apenas llegó por debajo del 3%, digamos, este año se cierra en 2.8% del PIB, pero realmente la Organización Mundial de la Salud nos mandata, nos indica, nos sugiere que tendríamos que estar gastando 6% del PIB en materia de salud. Bueno, con el paquete que se presenta este año, regresamos el próximo año a gastar solamente 2.4% del PIB, un recorte de poco más del 12% en el rubro de salud, digamos, respecto a lo que se había aprobado para este año. Y bueno, pues eso no sorprende en la medida en la que vemos que el endeudamiento pues requiere que haya un menor gasto, no solo de inversión, como se nos había prometido, sino también de gasto programable. Esto ya lo sabíamos, digamos, desde abril que se nos presentaron los precriterios, pero al final del día, el saber que se va a tener que recortar justamente del gasto programable, que no solo es salud, también es educación, también es seguridad pública,
pues obviamente son los rubros que más afectan a la población. Entonces, creo que el problema de la consolidación fiscal no es menor. Se trata de disminuir el tren de endeudamiento, pero eso se hace incrementando por un lado los ingresos y por otro lado haciendo una revisión a profundidad de los rubros de gasto. En este caso, pues pareciera ser que la revisión de los rubros de gasto tendrá que ser la más grande, porque, insisto, los supuestos a partir de los cuales va a haber una mayor recaudación y, por lo tanto, mayores ingresos tributarios, pues se antoja más bien complicada. Uy, complicado. Ya hablaban también de que tendrá que venir una reforma fiscal, ¿no? Un tema que no agrada sobre todo a los políticos porque no es muy popular realizarlo, pero que es, pues, ya al parecer necesarísimo, porque comienzan a decir en el propio gobierno las propuestas, ¿no? O escuchábamos a legisladores al respecto, entonces podría venir por ahí. Y vemos que, pues sí, el tema de la famosa cobija, ¿no? De cada año jalan para un lado, quitan para el otro. Entonces vemos ahí algunos rubros en donde se van a ver afectados el gasto en salud, un tema importantísimo, pero hay otros que se ven muy beneficiados. ¿Hay algunos puntos que te llamen la atención de aquellos que sí se van a ver beneficiados? Definitivamente. El gasto, por ejemplo, en los denominados programas prioritarios sociales, no es particularmente... sí es relevante, son más de 835,000 millones de pesos, pero si lo pensamos en el agregado de todo el gasto público, podríamos aducir que no. Sin embargo, pues otra vez, con los supuestos de crecimiento, estamos ya hablando que es entre las pensiones contributivas y no contributivas, más o menos 6 puntos del PIB. Eso es mucho dinero si consideramos que en inversión estamos pensando que se destinarán 2.3 puntos del PIB. Ya te darás cuenta que se está gastando 3 veces más casi en términos de pensiones contributivas y no contributivas. Y obviamente cuando hacemos la revisión, por ejemplo, en los programas prioritarios sociales, vemos que el 60% del presupuesto de estos programas prioritarios sociales se dedican a personas adultas mayores. En contraste, solo 22% de este presupuesto de los programas prioritarios sociales se dedican a infancias, adolescencias y juventudes. Esto, por supuesto, no se trata de decir es que mejor dejemos de dar pensiones. Lo que se trata de hacer es nivelar, digamos, los ingresos en términos generacionales, porque al final del día, pues el capital de un país está en sus juventudes y tanto cacareamos en términos de nearshoring y integración regional, que somos el país de Norteamérica con mayor bono demográfico, pero no pareciera que estemos necesariamente invirtiendo en estas infancias, en estas adolescencias y, por supuesto, en las juventudes. Y bueno, todavía obviamente los programas sociales han sido importantes y un pilar, ¿no? en los últimos años, y bueno, puede estar ahí, pero hay otros presupuestos que a lo mejor en el contexto general del presupuesto global, pues parecería muy poco, pero ya en pesos y centavos, pues ahí veíamos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? La polemiquísima Comisión Nacional de Derechos Humanos con la titularidad de Piedra, ¿no? No, sin duda. Se lleva un buen presupuesto. Por ejemplo, no hemos podido platicar, y seguramente lo haremos también más adelante, Elisa, pero el tema de las empresas públicas, ahora así llamadas Pemex y CFE, ahí lo que estamos viendo es que en el caso, por ejemplo, de Pemex, según los datos de México Evalúa, hay un fuerte recorte en su presupuesto, pues muy importante, al pasar de 480,000 millones de pesos en 2024 a 464,000 millones de pesos. Esto, aunque es un gran porcentaje del PIB, 1.3% del PIB, pues no son buenas noticias, sobre todo en una empresa, pues que primero hay que acabar de revisar cuál va a ser la gobernanza y lamentablemente con la estrategia de energética que se nos ha presentado un poco a cuentagotas, pero esta misma semana, pues no vemos realmente una transición hacia una energía limpia y sustentable, sino vemos más de lo mismo, hablar de refinación, que es el rubro donde más se pierde, y pues al final del día, ahora sí que amor que no se refleja en la cartera no es amor. Lo mismo pasa con el presupuesto. Puede haber muchas promesas, pero si no se reflejan en pesos y centavos, híjole, van a quedarse en promesas. Se queda así en palabras. Muchísimas gracias, querida Sofía, qué gusto tenerte. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Abrazo.